RCR, la red que comunica y une al Perú. Y en esta oportunidad vamos a dialogar con el doctor Max Hernández. No requiere mayor presentación. Él es secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, un prestigiado médico psiquiatra. Ayer, como hemos comentado, se dio inicio al ciclo de conferencias magistrales de rumbo a Perú Min 35, ¿no? Y uno de los temas abordados fue consensos para el desarrollo sostenible, y uno de los principales expositores fue el doctor Max Hernández, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, doctor Max Hernández. Tenga usted buen día. Muy, estimado José. muy amable. Bueno, van a haber dos Hernández jugando en pared esta vez. Sí, vamos a jugar en pared, ¿no? Pero es un gusto saludarlo a usted. No le estoy pidiendo chepa, no le estoy pidiendo chepa. De una manera, en realidad, un gusto de saludarlo después de mucho tiempo, en realidad, de compartir con usted este diálogo, ¿no? Ayer usted ha tenido una participación justamente en este ciclo de conferencias magistrales sobre consensos para el desarrollo sostenible, ¿no? Y en medio, naturalmente, de esta crisis sanitaria, económica y política, y con un alto nivel de confrontación y polarización, ¿cómo es que construimos confianza, ¿no? Y sobre todo en el aspecto económico, ¿no? ¿Cómo es que podemos seguir confiando en los inversionistas? ¿Cómo podemos seguir confiando en las comunidades, en el propio Estado, ¿no? ¿Cómo construimos confianza? Bueno, es una pregunta a la vez que importantísima, sumamente difícil de contestar. Sin embargo, voy a intentarlo. Como usted bien dice, las condiciones creadas por la pandemia han erosionado brutalmente la confianza entre nosotros. Si reflexionamos por un minuto en la llamada condición de asintomático, mire qué terrible esa palabra. Quería decir que usted podía tener el virus y contagiarme, o que yo podía tener el virus y contagiarme. De tal manera que un vínculo fundamental de confianza básica se rompió. Y aunque no nos demos cuenta, eso ha afectado los modos de relación entre todos nosotros. Pero precisamente por eso es fundamental que pensemos en cómo, en algunos casos, recuperamos la confianza y en algunos otros casos comenzamos a tener confianza entre personas que pertenecemos a dos comunidades de pensamiento distintas. Por favor, no estoy hablando acá solamente de diferencias regionales, de diferencias culturales, que todas tienen un peso muy importante, sino de las maneras como cada uno de nosotros procesa la información. ¿Cómo proceso yo, para empezar, la información sobre las vacunas? ¿Cómo proceso yo la información sobre la dificilísima circunstancia económica que estamos enfrentando? Y todo esto en un momento en que la humanidad ha cobrado conciencia de cosas. Soy lo suficientemente viejo como para decirle que hace 30 años quienes hablaban de responsabilidad ambiental parecían unos utópicos, o en algún caso unos loquitos. Quienes comenzaban a darle importancia a las comunidades originarias parecían ser simplemente alumnos de antropología. Y súbitamente nosotros en el Perú cobramos conciencia de que hay una enorme diversidad y que tenemos una enorme desconfianza. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con su pregunta. La tarea es cómo restituir en unos casos y crear en otros casos
confianza. Sin la confianza nos olvidamos de cualquier tipo de consenso. Usted ha traído a colación, doctor Max Hernández, un tema que se discute por décadas, ¿no? Yo recuerdo que usted en Agenda Perú justamente hacía esa revisión hace años, ¿no? De cómo generamos confianza entre los peruanos, ¿no? Cuando se procesaba toda la información para Agenda Perú, ¿no? Hoy estamos en un momento clave en el país, ¿no? En emergencia, ya lo hemos citado, sanitaria, económica, una alta polarización política, ¿no? Pero nos encontramos que la economía es un elemento clave, ¿no? Y ahí justamente tenemos que buscar, ¿no? Consensos, generar confianza, ¿no? Para tener un horizonte claro. Pero no podemos obviar lo que ocurre en nuestro país, ¿no? En zonas altoandinas, en zonas alejadas, ¿no? Como el tema de la conflictividad social, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de proyectos mineros, que es en realidad un filón importante en la economía. Anoche el presidente del Banco Central de Reserva decía que la economía genera en el Perú 10% del Producto Bruto Interno. En realidad es trascendente, ¿no? Entonces, ¿cuál debe ser el papel del Estado, de la empresa y de las comunidades en este contexto? Me parece que así como usted lo plantea, ya permite esbozar un comentario esperanzador, cuando menos. En el Acuerdo Nacional hemos logrado algo interesante. En el Acuerdo Nacional está presente el Estado, el gobierno en sus 3 niveles, están presentes una serie de instituciones de la sociedad civil y están presentes los partidos políticos. Si nosotros aplicáramos ese esquema a la situación específica de la minería, lo que tenemos probablemente es una triangulación en la cual tiene que estar el gobierno en sus 3 niveles, tiene que estar presente la empresa y tiene que estar presente, por supuesto, la comunidad. ¿Qué ocurre con nuestra minería? Nuestra minería está muy geográficamente vinculada a las cuencas. Y eso, que es una realidad geográfica y geológica definitiva, implica que necesitemos articular cuando menos la idea de la minería como recurso esencial, y estoy totalmente de acuerdo con usted y con su cita del presidente del Banco Central de Reserva, pero también tenemos que pensar no solo en el agua, sino en el significado del territorio para comunidades que no son como nosotros, José, que somos seres urbanos. Para nosotros el asfalto es la cotidianeidad. El ruido de los claxons es casi el telón de fondo de nuestras conversaciones. Pero una persona que ha vivido en el campo, que ha vivido en las comunidades altoandinas, puede sentir que lo que le decimos, que es importantísimo para nosotros como país, él siente que estamos de repente erosionando su modo de vivir. Entonces la primera tarea es el respeto mutuo. Sin respeto no hay confianza. Pero usted me podrá decir, sí, doctor, pero yo podría invertir la frase. Sin confianza no hay respeto. Y también tiene usted razón. Yo sí creo que este es un momento fundamental de lograr un entendimiento entre nosotros. Y la polarización a la que usted hace mención no nos ayuda para nada. Una polarización, ¿sabe a quién ayuda? A los 2 extremos de la polarización, a los 2 extremos en conflicto. Porque en lugar de pensar que tal vez yo pienso de esta manera y usted piensa de esta otra, vamos a decir no, yo pienso contra ti y tú piensas contra mí. Entonces, primer asunto, respeto mutuo. El respeto de quien está llevando una
visión que implica tecnología, porque esta es la otra paradoja. Cuanto más moderna la minería, más tecnología requiere, más digitalización entra en su actividad, más complicado es todo ese manejo, y al mismo tiempo, gracias a eso, la minería puede ser limpia, puede ser respetuosa, puede proteger el ambiente. Pero ¿cómo planteamos toda la idea de la ciencia y la tecnología en una comunidad que de repente no tiene esos instrumentos conceptuales, pero sí tiene los recursos para poder asimilarlos? La minería en una cuenca crea lo que los teóricos llaman un sistema sociotécnico, porque es la sociedad, la comunidad y la técnica, cómo se engranan, cómo se articulan, cómo empatan. Entonces, para que la comunidad pueda ver eso, uno tiene que sentir que es escuchada, no a la cual se le dice lo que se tiene que hacer. Le tiene que decir, miren, acá hay esta posibilidad extraordinaria para ustedes y para el Perú, y tenemos que reforzar, señor Hernández, los valores de la peruanidad. Sí, somos un país plural, diverso, tenemos grupos humanos de diversísimas procedencias, pero tenemos un común denominador. Estamos en este territorio, compartimos este territorio y compartimos una historia. Entonces, ¿cómo afirmar la idea de la peruanidad para que el comunero altoandino sienta que está dando un servicio al país? Y para eso también, y por eso me alegro de estar en su red, porque sí creo, y yo soy limeño y tengo que decirlo con una mezcla de satisfacción y también de culpa, Lima a veces se ha mirado en el espejo limeño. Esto que decía el gran historiador Bernard Lavallée, el narcisismo limeño. Lima cree que el Perú no es sino un espejo en el cual Lima se ve reflejada. Entonces, claro, instituciones como la suya, que son, y digo instituciones porque son importantísimo entenderlo, una institución no es un sitio que tiene un edificio en el cual se reúne la gente, es una red de comunicación. No es una infraestructura, es una infoestructura, una estructura informática. Estamos dialogando con el doctor Max Hernández, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, ¿no? Usted ha citado un tema muy puntual, el tema cómo llegamos con información, cómo nos interrelacionamos, ¿no? Justamente para generar esta confianza, esta búsqueda de consenso. Pero ¿qué pasa cuando se genera esta desconfianza porque a la par va acompañada de desinformación y estigmatización, ¿no? Contra muchos proyectos, no solamente los proyectos mineros, ¿no? Sino muchos proyectos de inversión en el país, ¿no? ¿Cómo procesamos esta información en cada uno de los niveles, ¿no? ¿Cómo procesamos esta información con los actores o multiactores, ¿no? Estado, empresa, comunidad? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Creo, fíjate, cuando usted menciona estigmatización, es un término bien importante. Pero como muchos de estos términos, se aplica en activo y en pasivo. Yo creo que hay sectores, no sé por qué razones, que han estigmatizado en particular a la minería. Y yo puedo entender que una cierta minería de hace algunos años era una minería altísimamente contaminante, carente de responsabilidad social,
con escasa responsabilidad ambiental. Ese no es el hecho ahora. Pero también a la inversa, hemos escuchado frases lamentables, ¿no? De políticos importantes, ¿no? Esa gente que está a esos niveles de altura no tiene oxígeno y por lo tanto sus neuronas no funcionan. Y poco menos que hay un déficit mental en estas personas, y esa es otra estigmatización que hace que se estigmatice no la minería, sino a quienes traen un discurso devaluador. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer que las gentes sepan el valor que la minería ha tenido en el Perú? Y no es solamente el valor de la minería a partir de la llegada de los españoles y el descubrimiento del Cerro de Potosí o de la soga en Huancavelica, etcétera, etcétera, etcétera. No. La humanidad pegó un salto cuando pasó de la edad de piedra a la edad de bronce y de la edad de bronce a la edad del hierro. Entonces, hay una historia de la humanidad que tenemos que acelerarla en nuestro país. Entonces sí, creo que hay que poder entender las razones del otro. Si una persona me dice a mí, mire, disculpe, y no es un comercial para el psicoanálisis, ¿no? Pero si una persona me dice, oye, ¿y qué es esto del psicoanálisis? Para empezar, psicoanálisis, ¿qué es esto? Dos palabras latinas ahí mezcladas, además una esdrújula, no me fundas, ¿qué quiere decir eso? Y yo le digo, no, mira, tú sabes que el psicoanálisis lo creó un vienés, Freud, pero se debe pronunciar Freud. Me mandan a rodar, ¿no? Pero si yo le digo, mire, la humanidad logró desarrollar una forma de dialogar que consistía esencialmente en escuchar al otro para ver qué es lo que el otro sabe antes de yo decirle lo que yo sé. Entonces, ¿cómo escuchamos a estas personas? Ahora, finalmente, ayer Dígame. escuchábamos ayer al defensor del pueblo hablar de también coincidir en la búsqueda de consensos y un acuerdo, decía, ¿no?, entre todas las partes. Y mi pregunta es muy directa, desde el acuerdo nacional, ¿cómo se puede coadyuvar justamente a generar esta confianza, a generar estos consensos y a la búsqueda de inversiones que garanticen progreso, desarrollo y lleguen a las comunidades? Formidable. Mire, en el Acuerdo Nacional tenemos, usted lo sabe mejor que nadie, porque ha estado muy atento a todos estos desarrollos, cuando menos tres que inciden en todo esto y que han sido suscritos. La política 19 que tiene que hacer con el medio ambiente. La política 33 que tiene que hacer con el tema del agua. Y la política 34 que tiene que hacer con el tema territorial. Entonces acá tenemos que pensar estas tres cosas juntas: ambiente, agua, territorio e inversión. El Acuerdo Nacional debe, a mi manera de entender, promover una vasta reflexión sobre todo esto. Lo primero, reflexionar. Usted me ha hecho preguntas que yo he intentado responder, pero me deja con más preguntas que lo que yo he respondido. Y tenemos que seguir pensando que necesitamos con urgencia la inversión, pero necesitamos con urgencia aprender a dialogar y a ponernos de acuerdo en circunstancias dificilísimas, como hemos estado viendo. Pero el Perú ha sobrevivido, es más fuerte que nosotros y tenemos una resiliencia, otro término atroz y difícil, pero importantísimo, es decir, sabemos encajar los golpes, permítame el argot boxístico. Muy bien, doctor Max Hernández, yo le agradezco infinitamente esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, una reflexión en realidad válida para momentos
que vivimos. Un fuerte abrazo a la distancia, muy amable por la generosidad. Un fuerte abrazo también, José. RCR, la red que comunica y une al Perú.